Hola queridas hermanas, bienvenidas a un nuevo estudio acerca de la depresión. Y tenemos como invitada a Marcela Romero. Hola Marce. Hola Adri, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué alegría que nos acompañes con este tema que inquieta a muchas hermanas. Bueno, vamos a iniciar con oración. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu bondad y tu misericordia al concedernos estar en este momento, Marce y yo, estudiando este tema, compartiendo con nuestras hermanas lo que tú has enseñado a cada una de nosotras. Te ruego, Señor, que tú seas guiando esta reunión, que tú seas hablando a través de nosotras y podamos ser de bendición para nuestras hermanas. Te pido que tú nos des sabiduría para hablar cosas que edifiquen a cada una de las personas que nos escuchan y nos ven. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, quiero que primero te presentes, les cuentes a las hermanas más de ti. Ok, bueno, pues muchas gracias Adri por invitarme nuevamente. Valoro mucho este esfuerzo que hacemos como creyentes para hablar de este tipo de temas que a veces no son tan chéveres, pero creo que son muy necesarios. Como lo dijiste, mi nombre es Ana Marcela Romero. Me gusta que me digan o Ana Marce o Marce. Yo asisto a una iglesia cristiana aquí en Bogotá, una iglesia reformada. Soy psicóloga, soy especialista en atención clínica a infancia, adolescencia y familia y estoy ya culminando, si Dios permite, este año la maestría en psicología clínica. He hecho varias cosas en mi iglesia y estoy cada vez más convencida que el Evangelio es la única solución y respuesta para el problema del alma del hombre. Muchas gracias, Marce. Es verdad, esa es la única solución. Te voy a hacer algunas de las preguntas que nuestras hermanas nos han enviado acerca de este tema. Entonces, la primera es, ¿qué es la depresión? Bueno, Adri, pues sí, un saludo especial a todas las personas que nos escuchan y esta es una de las preguntas que me parece muy importante abordarlas y es definir precisamente qué es eso que me pasa. Y no sé si te ha pasado, Adri, que a veces uno escucha que dicen, ay, estoy como depre, Sí, es verdad. que me dio la depre, y uno va a preguntar, bueno, ¿y qué es esto de la depre? Y muchos dicen, no, pues estoy como sad. Y se escucha como todo esto, sobre todo en los jóvenes. O cuando nos dicen, no, es que ella es como bipolar. Y no nos damos cuenta de la connotación que tiene este tipo de palabras. La depresión se define secularmente como un trastorno del estado de ánimo y es un trastorno a nivel de salud mental. Esto significa que si bien podemos tener dolencias físicas, también podemos presentar algún tipo de dolencia mental que afecte nuestras emociones, nuestra mente, eso que no podemos ver, eso que no podemos palpar. Si uno va a un psicólogo, uno no le dice, bueno, entonces quítese esa blusita y le voy a tocar la depresión. Eso no sucede. Entonces a veces es un poco más difícil hablar de esta situación, pero es catalogado como un trastorno y pues como cualquier trastorno a nivel salud también presenta una sintomatología y algunas características propias de este tipo de enfermedades. Bueno, Marce, gracias por esa definición, porque realmente eh, algunas personas pueden creer en la depresión, otras no, y puede pensarse como que es como que esa persona quiere llamar la atención o algo así, pero es interesante saber que sí existe la depresión en Sí, las es personas. súper común. Y además es muy común la depresión. De hecho, mira que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, define o en sus estudios ha demostrado que la depresión es la enfermedad mental con mayor prevalencia en las personas. Casi que la mayoría de estudios de la depresión inician con la frase, la depresión es la gripe de las enfermedades mentales, porque es supremamente común y es una realidad. La verdad es que, como tú dices, algunos piensan que es algo
inexistente o que es simplemente un periodo de tristeza, pero la verdad es que hay algo más profundo en todo esto. Vale, Marce, muchas gracias. La segunda pregunta es cómo saber si somos depresivos, ya que sabemos qué es la depresión. ¿Cómo saber si somos depresivos o cuáles serían los síntomas para poder identificarlo? Sí, mira que voy a contarte una anécdota y una vez me pasó que llegó una consultante y me dijo, mira, yo vengo porque tengo depresión. Y yo dije, pues genial, ella ya llegó con su diagnóstico, me ahorró la mitad del trabajo. Y le pregunté, ¿y por qué crees tú que tienes depresión? Y me dijo, bueno, porque yo estuve averiguando en internet, cosa que yo creo que ninguna persona que trabaje en el área de la salud recomienda como primer médico Google o el internet, Ujú. porque buscó en internet los síntomas que tenía y ahí me di cuenta que todos los seres humanos tenemos una tendencia a sacar nuestra hoja del checklist e ir chuleando qué tengo, qué no tengo, esto se presenta, esto no se presenta en mí. Y yo quisiera animar a las personas que nos escuchan que hagan esto, lo dejen a un lado, que hagan a un lado estas cosas, porque pues creo que no es ni tu ánimo ni mucho menos el mío generar un diagnóstico. Este es un Ujú. espacio más como de dialogar de algo que es real y que sucede mucho y que pasa también en el interior de nuestras iglesias, pero no vamos aquí a diagnosticar a nadie ni tampoco pueden decir, no, es que viene un video y Ujú. llegar así como me llegó mi paciente, mira, es que yo aprendí que tengo depresión. Pero sí vamos a aprender algunos, a reconocer algunos síntomas que son indicadores de que algo puede estar presentándose, pues que en este caso puede ser la depresión. El primero que me gustaría mencionar es que como es un trastorno del estado de ánimo, pues precisamente el estado de ánimo se ve afectado y es tendiente hacia la pasividad, hacia la tristeza. No sé si te ha pasado, Adri, que a veces uno se levanta como con, no sé, como con algo que uno dice, ay, no sé qué es, ay, me Ujú. siento, pero como que, Ujú. Sí. pues, en una persona que esté presentando algún tipo de depresión, esto sucede siempre, siempre, y es como un estado de tristeza. Y lo podemos ver de dos formas, en intensidad, es decir, que se siente muy fuerte. En psicología solemos usar como una escala de 1 a 10. ¿Tú qué número le pondrías? Uno es como mal y 10 es como súper bien, o al revés, uno es como, no, me siento muy bajo y 10 es, oh, me siento muy bien. Por Ujú. lo general, si fuera de 1 a 10, donde uno es bajito y 10 es muy triste, Ujú. un paciente con depresión te va a puntuar 11, 15, porque es una tristeza alta, es una intensidad muy fuerte. Extrema, fuerte. Exacto, extrema, Ujú. extrema. Y ahí eso es una característica, porque todos podemos pasar por tristeza. Tú y yo nos Ajá. hemos sentido Sí, tristes, por claro. supuesto. Pero en la depresión esta tristeza es muy intensa y además la frecuencia. Frecuencia es un poco dado hacia la cantidad, cuántas veces se presenta y resulta que una persona que está presentando síntomas depresivos no es de un día, ni dos, ni una semana, sino que se convierte en meses y hasta años. Vemos que hay un estado de ánimo dado hacia la tristeza, pero no solo es el estado de ánimo, sino también la, llamémoslo como motivación o la parte de conducta, no dan muchas ganas de hacer las cosas. Ujú. Entonces nos podemos pasar, no sé, tenemos X responsabilidades, pero preferimos pasar 3 horas en Netflix porque pues no me implica mucho, ¿no? Y además que Netflix se pasa solo, ¿no? Se acaba el capítulo Y y sigue. ese tiene y sigue, tiene su contabilizador. Instagram, TikTok, que vemos que además con simplemente estar acostada y moviendo tu dedo, él hace todo. Dime en TikTok, por ejemplo, cuánto dura un video más o menos. Como 30 segundos, un Como minuto. 30, sí, yo creo que lo máximo es 1 minuto. Y de una ¡pum! Pasa al siguiente y Ujú. al siguiente. Y da la sensación de que hicimos 300 cosas, pero en la realidad estuvimos acostados solo moviendo nuestro dedo. Ujú. Entonces, conductualmente también vemos que las personas que presentan estos síntomas, pues no tienen mucho ánimo de hacer las cosas, no hay muchas ganas y se encuentran pasivos, Ujú. pasivos en
quehaceres. Adicionalmente, pues hay llanto, eso es algo también característico de la depresión. Además del llanto, vemos que tanto el sueño y el apetito se afectan, ya sea porque la persona duerme mucho o deja de dormir, o porque come mucho o dejó de comer. Sobre todo este último, dejan de comer. Mm. Hay dificultad en la concentración porque los pensamientos están haciendo ahí su fiesta interna, y como uno tiene la tendencia de abrazarlos, de escucharlos, de cultivarlos, pues hace que también la mente divague un poco. Y bueno, pues lo que regularmente se llama como autoestima o autoconcepto, por lo general es dado hacia la autocomiseración, de es que yo no puedo, yo no lo hago, yo no lo logro hacer, esto no es para mí, como este tipo de verbalizaciones que comúnmente llamamos autoestima. Más adelante quizás abordamos un poco sobre esto. Y el síntoma que es más contundente, y que si alguien que está escuchando esto está pasando por esta situación, pueda identificar que esto puede ser un riesgo, y son los pensamientos de muerte, de autolesión, de terminar con la vida, es decir, ideaciones suicidas que terminan pues llevando a un suicidio por parte de la persona que lo padece. Vale, Marce, o sea, si yo me despierto el día de hoy con un poco de tristeza o estoy como que no quiero hacer mis actividades, no quiere decir que ya esté en una situación de depresión, porque si ocurre esporádicamente, porque todos pasamos por situaciones en que a veces quisiéramos como solo descansar o no hacer como las actividades que normalmente hacemos, pero esto no quiere decir que ya por yo un día no hacer mis actividades o estar triste, ya soy una persona depresiva, porque puede suceder que también nos auto, como dijiste de tu paciente que dijo que era depresiva, entonces autodiagnostiquemos de ser depresivos por situaciones que nos pueden pasar como seres humanos que somos, ¿verdad? Que hacen parte de nuestra cotidianidad. Si a mí me llega la noticia de que falleció un ser querido, pues lo más probable es que sienta tristeza. Es Si me natural. dicen que me echaron del trabajo, exacto, es natural, es esperado, es totalmente válido que esto suceda, porque pues estoy respondiendo de manera, no sé cómo llamarlo, adaptativa o esperada ante una situación que sale precisamente de esta normalidad con la que llevaba mi vida. Y dices algo muy importante, y es que todos podemos pasar por momentos de tristeza, y esto de hecho nos hace empáticos. Y es importante precisamente porque cada emoción tiene una función. Dios no dejó nada al azar, Ujú. y muchas veces decimos, tener rabia es malo, tener tristeza es malo, tener preocupación es malo. Entonces lo que buscamos es estar siempre felices, siempre contentos, eh, casi que negando nuestra emoción. Y si Ujú. negamos nuestra emoción es como si le dijéramos, Señor, me hiciste imperfecto, me Ujú. hiciste triste, me hiciste enojado. Obviamente no vamos a responder por nuestra emoción, que eso también lo vamos a ver un poco más adelante, cómo es que uno tiende a responder en la depresión con la tristeza. A eso no estamos llamados, pero si esa emoción está ahí es porque cumple una función, y sabemos que por el pecado se han visto manchadas un poco nuestras emociones, pero el Señor las ha puesto en nuestro corazón y debemos validarlas, aceptarlas y aprender a gestionarlas, no depender de ellas, que es lo que llevamos un poco a estos pacientes que dicen, la verdad es que esto es más grande que yo. Ujú. Vale, Marce, gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Em, ¿La causa de la depresión son problemas orgánicos? ¿Se podría decir o no? Mira, esta pregunta es supremamente interesante, y muchas gracias a la hermana que la hizo. Y es porque yo te voy a poner este ejemplo, Adri, y a las hermanas que nos estén escuchando. Cada mes las mujeres estamos expuestas a una situación que los hombres tienen o la fortuna o la desventaja de no presentar. Ujú. Tanto así que nuestra parte hormonal se ve afectada Ujú. y uno se siente diferente. Uno dice, ay, ¿qué pasa? ¿Qué será esto que siento? Por lo general, cuando esto sucede, uno no se la pasa diciendo, mira, la verdad es que, como se dice, no, estoy en mis días,
o a veces peyorativamente y casi que groseramente dice, ay, es que está 28, bueno, todo esto que puede surgir alrededor. Uno por lo general intenta casi que sobreponerse a esto, precisamente porque sabe que está respondiendo a un cambio hormonal. Y uno dice, ay, sí, debe ser eso. Y precisamente a la semana sucede y uno, ah, lo sabía. Pero uno como que identifica, ok, si esto me está pasando es por esta situación. Aquí el error puede ser que una persona tome de excusa ese cambio hormonal o esa base biológica para justificar cómo está respondiendo. Y a eso no estamos llamados. Ujú. Efectivamente, la depresión tiene un componente biológico importante. En el cerebro pasan muchas cosas. Dios es hermoso en su creación y es maravilloso y grande en cómo muestra su obra en nosotros, nuestro cerebro. O sea, mientras tú y yo estamos aquí hablando, algo está pasando aquí adentro, se recupera la información, estoy recordando, estoy sintiendo cosas. Bueno, asimismo, el cerebro tiene unas formas de comunicación en donde puede ser pues vía eléctrica o puede ser por neurotransmisor vía química. Los neurotransmisores son aquellas sustancias que llevan la información entre una neurona a otra. Y hay algunos específicos relacionados con el estado de ánimo, como es la dopamina, serotonina, acetilcolina, todos estos neurotransmisores que están allí trabajando. Cuando hay alguna falla de neurotransmisores se puede evidenciar algún cambio también en el comportamiento. Y es que mira que en Proverbios el escritor lo dice, ¿no? Cómo esta unión entre cuerpo y alma cuando se afecta a una parte de esta parte mental afecta hasta la parte corporal y cómo la parte corporal también afecta a la parte mental. Por ejemplo, David cuando decía eh, que era tanto mi agobio, mi tristeza que se secaron hasta mis huesos. Ujú. Y es que vemos ahí cómo entonces esta parte biológica tiene un componente en esta relación. Pero yo no puedo justificar mis acciones y mis comportamientos solamente por mi base biológica. Quizás me estoy haciendo un poco un rollo acá y muchos podrán pensar, oye, pero no has contestado. Pero es importante saber esto, cómo funciona nuestro cerebro, que hay unos neurotransmisores que respondemos efectivamente a este cambio químico y hormonal que está sucediendo en nuestro interior, pero que aún así podemos tener control sobre ello. Yo tengo una frase que me gusta mucho, lo escuché alguna vez de una hermana de mi iglesia y me la he querido robar y la aplico en consulta, y es que nosotros no somos víctimas, como nos hacen pensar, somos responsables. Ujú. Ok, no somos culpables de lo que pasa a los demás, por supuesto que no, ni lo que hacen los demás, no, pues no tenemos la culpa, pero sí somos responsables de lo que hacemos nosotros, de las actitudes que tomamos. Yo no tengo la culpa de que tenga un cambio hormonal, pero sí soy responsable de lo que yo haga según ese cambio hormonal. Yo pongo a veces de ejemplo algo muy drástico y es que pensemos en una chica que es abusada, que es imposible pensar que ella tuvo la culpa de su abuso, por supuesto. Pero si ella toma su historial de abuso para justificar algunos de sus comportamientos, de algunas de sus opiniones, de sus pensamientos, ahí ya nos damos cuenta que toda esta historia y esto simplemente justifica un pecado. Y eso no lo podemos permitir. Si hay una base biológica, por supuesto que sí, pero no somos simplemente hormonas, sino que también el Señor es bueno en darnos también un alma, un pensamiento. Somos a su imagen también en esta parte racional, en donde podemos saber y decir, ok, voy a reaccionar de acuerdo a mis hormonas, o más bien puedo reaccionar de manera diferente. Gracias, Marce. Sí, porque podemos justificar un pecado eh, eh, que realmente es por falta de dominio propio o de nosotros trabajarlo como creyentes y así mismo hacer daño no solamente a cada persona, sino a los demás, a los que le están rodeando. Entonces, sí es muy bueno tener en cuenta eso, el ejemplo que tú pusiste, a veces tomamos como excusa lo que Dios permitió que tuviéramos las mujeres y para sacar a la luz todo ese carácter que debemos trabajar, esos pecados que tenemos
que luchar y combatir en nuestra vida. Entonces sí podemos estar tomándolo como excusa y debemos estar pendientes a no hacer eso. Y lo Ujú. mismo puede pasar con la depresión. Bueno, otra pregunta es, ¿podría decirse que la depresión es una enfermedad? La depresión, secularmente la vemos como un trastorno mental, O sea, porque es algo que no vemos, no tocamos, no sentimos, o sea, es algo en la mente que está pasando, o sea, realmente la tristeza que se siente es intensa y tiene una alta frecuencia, o sea, es larga en el tiempo, eso no lo podemos negar. En ese orden de ideas, lo pensamos como una enfermedad porque está afectando varias áreas de la vida de la persona. Como está afectando varias áreas de su vida, la interpretación que tiene de sí mismo, del mundo, de los demás, además que se impacta la parte corporal. Entonces vemos que algo que en teoría debería estar funcionando de manera regular se ha trastornado y como toda enfermedad, pues necesita un tratamiento para posteriormente pensar en cómo o vivir con ella o que sea curada. Bueno, ya lo hablaremos un poco más adelante. Bien, es importante entender que como creyentes también vemos que la depresión es un pecado. ¿Qué pasa acá? Y muchos quedarán como, ¿qué? No puede ser, pero si yo, pero esto. También si habrá algún psicólogo que me escuche dirá, ¿pero qué? ¿Cómo está diciendo esto esta persona? Pero hago la claridad porque es que ahí entra la diferencia entre lo que me ofrece el mundo y lo que me ofrece el Evangelio. Mientras para el mundo esta es una enfermedad, casi que te ponen la etiqueta, o sea, tú no puedes hacer nada, ya eres depresiva, entonces pues lo que tienes que hacer es gestionar tu depresión, aprender a vivir con ella, entrenarte, bueno, diferentes estrategias que se brindan a los consultantes. El Evangelio te dice, puedes salir de allí, porque como es un pecado, el Evangelio te ofrece la respuesta a ese pecado. Ya no dependes de tu depresión, eres libre de tu depresión. Aquí yo te preguntaría, Adri, ¿por qué podríamos pensar que la depresión es un pecado? ¿Qué crees? bueno, Marce, yo creo que es un pecado porque en ocasiones puede pasar, digamos que, y sobre todo nosotras las mujeres queremos tener como el control de todo. Entonces, que todo nos salga súper bien y unas personas más que otras. Queremos que todo nos salga súper milimétricamente como lo hemos planeado. Entonces, creería yo que puede llegar a ser un pecado en que muchas personas podrían llegar a la depresión en una situación en que se les sale de control las cosas. Y como queremos tener el control de todo, entonces puede que empecemos a tener como estrés y luego a sentirnos como que no me sale nada bien, como, ay, pero no, es que yo le hago de esta forma y de esta forma, y empiezo como no sé si se dice así, pero coloquialmente creería yo que se dice como como pobretearme. Entonces, creo que llegaría a ser pecaminoso porque estamos perdiendo el, realmente que quien tiene el control de todo es Dios, el único que tiene todo milimétricamente controlado y es soberano es Dios. Nosotros no podemos controlar todas las cosas y cuando sentimos que algo se nos salió de control, entonces ahí es donde nos damos cuenta que soy un ser humano común y corriente y no puedo tener el control de todo. Pues, pienso que ese puede ser una razón. Y la otra que puede ocurrir en otras personas, algunas unas y otras, es que de pronto me gusta que las personas me digan todo el tiempo que yo estoy haciendo bien las cosas o me alaben o yo sea importante todo el tiempo para las personas que me digan, ay, ¿cómo estás? Pensé en ti. Bueno, a veces queremos que todo el tiempo las personas nos digan cosas agradables y no
y no, o que nos estén llamando, o que nos estén visitando. Y si no lo hacen, entonces sentimos que ya estamos solos, nadie me quiere, todos me odian. Sí, Entonces, así tal cual. empezamos también de esa forma a sentir que no somos importantes para nadie, pero olvidamos que para Dios somos importantes y no necesitamos que el ser humano nos esté alabando, nos esté diciendo que cómo te ves de bien hoy. Sí es importante eso en ocasiones porque somos seres humanos que necesitamos también de eso, pero podemos pensar en que necesitamos que todo el tiempo nos digan eso para poder estar bien. Ujú. Entonces podemos llegar a una depresión o a un estado de tristeza extremo si no nos alaban constantemente. Entonces eso es pecaminoso porque realmente al único que debemos alabar todo el tiempo y que debe ser el centro de nuestra vida es Dios. Entonces si no somos el centro de la vida de alguna persona, entonces podemos llegar a ese punto de depresión. Por eso yo considero que podría ser pecaminoso o podría ser un pecado. Yo creo que lo definiste súper bien, ¿sabes? Creo que así es. Quizás agregaría tal vez un poco más en cuanto, bueno, cuál es la perspectiva que tenemos sobre nosotros, qué opinión tenemos sobre nosotros, qué opinión tenemos de Dios y qué opinión tenemos de lo que pensamos que debería suceder. Ahí habla un poco también de los ídolos que estamos abrazando. Ujú, Es aceptación, el ídolo de la lujuria, no solamente entendida como en la parte sexual, sino también en ese deseo de tener esa alabanza, eso también es lujuria. Curiosamente, como creyentes, no es que lo digamos, como digas, sí, mira, yo la verdad, mi ídolo es este, yo ujú, la verdad creo que tengo el control. No, no lo vamos a decir, pero nuestras emociones nos van revelando eso y como decía el salmista, revélame los pecados que son ocultos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo ujú, estamos reaccionando? ¿Qué motivación tenemos? Es lo que nos dice si esta depresión que estoy teniendo es un acto pecaminoso. Me puedo sentir triste, como ya dijimos, porque murió mi familiar. Pues es ujú, totalmente esperado. ujú, Pero si ya lo que tú dices, esto fue una situación que se salió de mi control y eso es lo que me desestabilizó, ahí hay un problema. ujú, O porque como quiero tener el control, dejé de confiar en la soberanía del Señor. ujú, ¿Qué entiendo yo por pecado? Me va a decir si esto que estoy sintiendo, que estoy teniendo es un pecado porque si pues entiendo cómo funciona y cómo son estas artimañas del diablo, puedo identificar que esa emoción me está afectando y cómo se está convirtiendo en algo pecaminoso. Dejar de confiar en la soberanía del Señor, ya de entrada ya nos dice que algo está totalmente mal. Y eso es lo que pasa en la depresión. ujú. Cuando tú le definiste muy bien, creo que perdí el control. ¿Y qué va a pasar mañana entonces? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué ya no tengo esto? Por lo general, cuando nos enganchamos con esas cosas del pasado, de lo que yo pude haber hecho, de lo que no resultó, de lo que salió mal, o de eso que ya pasó, ahí podríamos estar hablando que estamos teniendo pensamientos dados hacia la depresión. Ujú. Cuando ya hablo un poco del futuro, como de ¿y qué va a pasar? ¿Y si nos morimos? ¿Y si no va a conseguir trabajo? ¿Y si esta pandemia nos acaba a todos? Sí. Eso ya es ansiedad que quizás podríamos pensarnos en un trabajo, o perdón, un diálogo sobre la ansiedad, que también es una situación que a las mujeres nos afecta un poco, pero ahí radica, me enganché en el pasado y no confié en la soberanía del Señor. Ujú, Ahí empezamos a hablar que es un pecado. No quiero invalidar la depresión que sientan algunas hermanas que nos puedan estar escuchando. Su depresión es real, hermana. Lo que usted está sintiendo es real, pero evalúe si está confiando más en usted, en sus emociones, la información que recibe de su emoción o de las circunstancias, o está poniendo la mirada en su Salvador, que aún de esa tristeza ha prometido que la puede sacar. Es real, no lo estamos negando. Y ya vimos algunos síntomas y cómo podemos identificarlo en otras personas. Si lo vemos, uno dice, puede que está pasando, pero no nos vamos vacías, nos vamos con el Evangelio. ujú. Muchas gracias, Marce, por esta charla. Está súper interesante, pero por hoy vamos a dejar hasta aquí. La continuaremos, la vamos a continuar entonces para que las hermanas que
quieran seguir viéndonos, escuchándonos, se conecten con nosotras en la próxima charla. Estén muy pendientes. Vamos a continuar porque tenemos muchas más preguntas para responder y también para orientarnos, para que todos aprendamos acerca de este tema de la depresión. Marce, que Dios te bendiga, muchas gracias por todo. Entonces terminemos con oración. Marce, si quieres nos puedes dirigir. Bueno, muchas gracias y oremos al Señor. Oh Señor Dios, gracias te damos por este tiempo de hermanas, donde Adri y yo, que somos pecadoras y que nos falta tanto, acudimos a ti, Señor, sabiendo que eres el único refugio y esperanza. Sabemos que estamos sedientas de ti como la mujer samaritana buscaba en una fuente de agua que no la iba a satisfacer. Acudimos a ti, Señor, con nuestras tristezas, nuestras depresiones, sabiendo que tú ofreces ese refrigerio para nuestra alma. Ponemos en tus manos este recurso, Señor, para que seas tú usándolo y llevándonos a nosotras siempre a la luz de tu evangelio. En Cristo Jesús, amén. Amén.